Bueno, a continuación, Milagros Sainz, que es doctora en Psicología Social y investigadora doctora también del programa de Género y TIC, va a presentarnos los resultados de la encuesta que hemos hecho nosotros a los grupos de investigación en organismos públicos de investigación en España. Hola, buenos días. Y bueno, nosotras hemos hecho un trabajo que vamos a intentar explicar aquí en la mayor brevedad posible, porque vamos un poquito justos de tiempo. Igual voy un poquito deprisa también. Vamos a ver. Tal y como vemos en el mapa, estamos en la fase 3, que es la explotación, lo que es la elaboración de datos primarios de las encuestas a los grupos de investigación TIC públicos que están en el territorio nacional. Bien, los objetivos de esta encuesta giran en torno al objetivo básico que ha comentado Cecilia previamente, que es el de analizar la presencia y la posición de las mujeres en los centros y grupos de investigación TIC en el sector nacional. Bien, todo esto con las finalidades secundarias de analizar o realizar un mapa de lo que es la investigación TIC en España, asimismo estudiar el papel que las mujeres juegan en esta investigación TIC en España y investigar las políticas de equilibrio entre la vida profesional y la vida personal que los centros y los de investigación TIC desarrollan en sus propias instituciones, así como las políticas de igualdad. Bien, la metodología que hemos utilizado para la recogida de datos, previamente, como paso previo a la realización de esta encuesta, tuvimos que hacer una identificación a través de una base de datos de quiénes eran los grupos que a lo largo del territorio nacional estaban trabajando en investigación TIC y quiénes eran, cuántos eran, dónde estaban ubicados, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso tuvimos que hacer una base de datos en la cual identificamos, a través de la cual identificamos 675 grupos de investigación localizados en 171 centros a lo largo del territorio nacional. Bien, según esto, una vez identificados estos grupos y las personas de contacto, etcétera, etcétera, les lanzamos una encuesta online y, bueno, también apoyada por llamadas telefónicas pues, para animar a la participación de los encuestados, ¿no? Y con posterioridad, bueno, pues ya una vez recogido los datos, como ha comentado previamente Cecilia, hemos tenido una tasa de respuesta de centros de investigación, de grupos de investigación, perdón, del 34%. Y la recogida, el análisis de datos ha sido, bueno, pues un análisis descriptivo que vamos a intentar resumir en esta presentación. Un análisis descriptivo de las preguntas de carácter más cerrado, más cuantitativo, y un carácter, bueno, una valoración interjueces de alguna de las preguntas abiertas que también incluíamos en esta encuesta. Vale. La encuesta estaba estructurada, podemos estructurarla en 4 grandes bloques. Uno era ver la contextualización para ver el perfil de los grupos de investigación, etcétera, etcétera, y de las personas que habían contestado a la encuesta. Un segundo bloque para ver la presencia femenina en las diferentes actividades de I+D de los grupos de investigación. Un tercer bloque para analizar las políticas de equilibrio entre la vida personal y la vida profesional en los centros de investigación TIC. Y un cuarto bloque para ver cuáles son las políticas de igualdad desarrolladas en estos centros de investigación al hilo de los objetivos que he comentado previamente. Bien, según esto, los grupos que han contestado a nuestra encuesta, de los 34%, la mayoría están concentrados en Madrid, como podemos ver, donde hay más número de grupos y más número de centros, seguido de Cataluña y de Andalucía. Y bueno, agrupamos al resto de comunidades autónomas que bueno, tenían un índice de grupos de investigación más pequeñito. Pues bueno, pues como vemos en la parte derecha, ahí están agrupados los grupos de investigación pertenecientes a comunidades autónomas donde hay menos grupos de investigación TIC.
Congruente con esta mayor presencia de mujeres congruente con esta mayor presencia de grupos en las comunidades autónomas, allí donde más grupos hay, más miembros en los grupos de investigación y más mujeres también, concretamente en Madrid y Cataluña, y en el resto de comunidades, porque es la agrupación de otras 7 comunidades, y luego Andalucía. De los grupos que han contestado, la mayor parte, como podemos ver en el gráfico de la izquierda superior, son universidades, ¿vale? El 93% de los que han contestado, y respecto al tipo de centro, el 68% son escuelas técnicas, lo cual bueno, es congruente con la distribución de lo que es los estudios, lo que es cómo se desarrolla la investigación TIC en España a través de las universidades y los centros de investigación en escuelas técnicas. Bien, respecto al tipo de investigación que se realizan en los centros, aquí no se ve muy bien, pero bueno, básicamente predomina la investigación básica sobre la investigación aplicada y sobre el desarrollo tecnológico. Respecto a las personas que han contestado a la encuesta, el 79% han sido hombres, de los cuales el 71% son hombres responsables de los grupos de investigación, en comparación al 9% de mujeres que son responsables de los grupos de investigación. Respecto bueno, aquí se ve un poquito más por comunidades autónomas también, la distribución de las personas que han contestado, el sexo de las personas que han contestado, y un poco congruente con lo que hemos comentado anteriormente. Aquí destacaría, por ejemplo, Andalucía, como el 91,9% de los que han contestado la encuesta son hombres que lideran grupos de investigación. Bien, la mayor parte de los que han contestado tienen, el 65%, una experiencia de entre 11 y 15 años en actividades de investigación de I+D, en su ámbito. Y, vale, ya con respecto, quizás voy un poquito rápido, pero con respecto al tema de la presencia femenina, y para analizar un poco la ocupación, qué tipo de ocupación tienen las mujeres en estos centros de investigación, vemos como la mayor parte de las mujeres que están en los centros de investigación TIC se encuentran, o son, mejor dicho, investigadoras principales de proyectos y que tienen a su vez, o que son investigadoras que tienen a su vez una experiencia de más de 5 años investigando en este ámbito. En segundo lugar, hay más mujeres también que son investigadoras con menos de 5 años de experiencia en este ámbito. Y en contraposición a el menor número de mujeres que son directoras de programas o de áreas de investigación. Aquí vemos un poco la ratio de ocupación femenina en los grupos de investigación y bueno, aquí se ve perfectamente cómo predominan las mujeres que tienen una experiencia investigadora de menos de 5 años y bueno, cómo en conjunción a lo que he comentado anteriormente, el porcentaje de mujeres que son directoras de programas o áreas de investigación es menor. Respecto a la ocupación de doctores en los grupos de investigación, o sea, aquellos miembros de los grupos de investigación que tienen el título de doctores, vemos como aquí hay más presencia femenina como mujeres que son investigadoras principales o investigadoras con más de 5 años de experiencia investigadora, en primer lugar, y luego en segundo lugar también aquí vemos cómo sigue habiendo una gran presencia de mujeres que tienen menos de 5 años, son doctoras, pero que tienen menos de 5 años de experiencia investigadora. Y
aquí el número de mujeres que son directoras de programas de investigación pues es mayor al de, por ejemplo, técnicos y personal de apoyo, pero sigue siendo también un índice pequeñito. Respecto a la presencia femenina en diferentes actividades de investigación, la participación de las mujeres en comités científicos, en comités de evaluación, comités de selección, vemos cómo hay más mujeres que son directoras de tesis doctorales, ¿vale? El gráfico, la barrita primera de abajo, y también hay mujeres, el porcentaje de mujeres que son o que participan en comités científicos no alcanza el 20%, ¿vale? Luego, en contraposición al número de hombres que participan en comisiones de evaluación de la actividad investigadora, el porcentaje de mujeres no alcanza el 27%, ¿vale? El porcentaje de mujeres que participan de esos grupos de investigación que participan en las comisiones de evaluación de personal tampoco alcanza el 28%. Y por último, en cuanto al porcentaje de mujeres que han recibido pues, algún tipo de premio por su actividad científica o que han tenido algún tipo de reconocimiento, aquí sí que vemos como el porcentaje de mujeres es en torno al 20% y es un poquito mayor que las otras, el otro ratio de presencia femenina en esas actividades de investigación. Bien, respecto a la presencia de mujeres en temáticas de I+D, y bueno, de cara también a ver un poco qué pasaba con los grupos que tenían una presencia femenina importante, dividimos la muestra en función de la mediana de la presencia de mujeres en la muestra. Entonces, consideramos grupos de investigación feminizados, aquellos que tenían un porcentaje de mujeres igual o superior al 20%, es decir, una tasa de 3 mujeres una presencia de 3 mujeres por grupo de investigación, y estos grupos los consideramos grupos feminizados, y por el contrario, aquellos grupos que tenían una tasa de menos del 20% de presencia femenina, es decir, que tenían menos de 3 mujeres como miembros formando parte del grupo de investigación, los consideramos grupos masculinizados. Y si vemos un poquito el gráfico, la mayor parte de la concentración femenina en las temáticas de I+D, de los grupos de investigación TIC, se concentra en las temáticas relacionadas con lenguajes y sistemas informáticos, con electrónica, esto nos llamó la atención, después de ciencia de la computación e inteligencia artificial, y por el contrario, donde hay menos presencia de mujeres, donde no hay masa crítica de mujeres, digamos, es en ingeniería de sistemas y automática y en tecnología electrónica y en arquitectura y tecnología de computadores. Bien, respecto al grado de presencia femenina y al tipo de proyectos de I+D conseguidos por los grupos de investigación, previamente no he comentado que uno de los criterios básicos para clasificar, para identificar los grupos TIC a lo largo de todo el territorio nacional, consideramos necesario para incluirlos en la base de datos que estos grupos tuvieran al menos un proyecto en activo para considerarles dentro de nuestra investigación. Y dentro de estos grupos vemos como los grupos feminizados en general tienen bastantes proyectos y destacan los proyectos europeos y los planes nacionales, o sea, los proyectos más fuertes con respecto a los contratos de investigación. También hay un índice, son contratos con empresas. Y bueno, pues también vemos que los grupos feminizados tienen bastantes proyectos en este ámbito.
Con respecto a los outputs de la investigación, respecto a los resultados de la investigación, vemos cómo los grupos feminizados crean bastantes empresas, spin-off, ¿no? Tienen bastante resultados en este sentido, bastantes resultados en el registro de productos, así como en la realización de prototipos. Y bueno, pues donde hay menos resultados de I+D en los grupos feminizados es en las patentes. Bien, respecto a las publicaciones, bueno, y a un poco los outputs más de consideración de la evaluación científica, vemos cómo los grupos muy feminizados afirman, o bueno, tienen mayor presencia en publicaciones en revistas internacionales, en contraposición a los grupos más feminizados, donde más publican es en revistas nacionales. Respecto al índice de impacto de estas publicaciones, el índice de impacto de los grupos feminizados, en contraposición a los masculinizados, es un poquito superior. El mayor índice de impacto está en los grupos feminizados, en medio también, y bueno, en el bajo pues se sitúan en igualdad. Bien, respecto al perfil de las mujeres en los puestos de responsabilidad, en top positions, vemos en estos grupos de investigación, vemos como el 61% de las mujeres responsables son directoras o coordinadoras de proyectos de investigación, ¿vale? En contraposición a mujeres que tienen más responsabilidad en temas de gestión, ¿no? De gestión o de dirección a otro nivel. Dentro de comparando entre grupos feminizados y grupos masculinizados, cuando les preguntamos nos dijeran cuál era el puesto que ocupaba la mujer con mayor responsabilidad dentro de los grupos de investigación, vemos como otra vez se reproduce un poquito lo que hemos visto aquí en el 61%, como la mayor parte de las mujeres en los grupos feminizados son directoras o coordinadoras de grupos de investigación, y el 45% de estas investigadoras en los grupos feminizados son investigadoras sin más, ¿no? Sin tener una responsabilidad mayor, ¿no? Cabe destacar cómo en los grupos feminizados es donde más presencia de mujeres que tienen cargos de gerencia, de una responsabilidad más alta. Respecto a la titulación de las mujeres, en estos grupos de investigación, las mujeres responsables en estos grupos de investigación, la mayor parte de las mujeres son ingenieras, ¿vale? Sobre todo en los grupos feminizados. El 67% de las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad tienen el título de doctor, sobre todo en los grupos feminizados, y luego dentro de lo que son las licenciaturas, aquí vemos como en el sector TIC hay bastante presencia de mujeres que pertenecen a otras carreras que no son TIC, exactamente, no son ingenieras en telecomunicaciones o ingenieras informáticas, sino que son pues licenciadas en matemáticas, licenciadas en físicas o en otras disciplinas. Aquí vemos como el 42% de las licenciadas en matemáticas o en otras disciplinas científicas dentro de los grupos TIC están en los grupos feminizados. Respecto a la categoría académica que tienen las mujeres responsables dentro de los grupos de investigación, vemos como donde predominan las mujeres con mayor, que son catedráticas, con mayor categoría académica, es en los grupos feminizados, en la categoría 1. Dentro de lo que es la categoría 2, que son serían las profesoras, las profesoras titulares, las profesoras titulares, lo que son los contratados doctores, o sea, dentro de la categoría académica no son las categorías más altas,
vemos como el 67% de ellas se sitúan en los grupos feminizados. Dentro de las categorías académicas más inferiores, los grupos feminizados tienen un 55% de presencia de mujeres en esta categoría más inferior. Son becarias, apoyantes de investigación, pero que no tienen una responsabilidad dentro de la investigación. Bien, uno de los aspectos claves que también nos intentábamos destacar dentro de lo que eran los grupos de investigación con presencia mayor o menor presencia femenina, con una masa crítica de mujeres, era la promoción o la búsqueda de talento en los grupos de investigación. El 48% de los encuestados contestaron que sí, sus instituciones desarrollan medidas para promover el talento dentro de los grupos de investigación, y dentro de ellos vemos cómo los grupos feminizados promueven más el talento en general de las personas que están trabajando dentro del grupo. Un poquito más, un 59% de los grupos que promueven la búsqueda de mujeres o que promueven a las mujeres que tienen talento son grupos feminizados. Un 58% de los grupos que promueven medidas para impulsar el mentorazgo de investigadores jóvenes son también mujeres, son grupos con una masa crítica de mujeres, perdón. Y luego un 53% de los grupos de investigación que promueven medidas a favor de las mujeres mentoras son grupos feminizados. Es decir, que los grupos feminizados tienen un papel muy importante a la hora de promover el talento dentro de los grupos de investigación que hemos analizado. Bien, para ver un poco cuáles eran las políticas de equilibrio entre la vida personal y la vida laboral que se desarrollaban en los grupos de investigación, se les preguntaba primero si sus instituciones desarrollaban políticas de fomento de la conciliación entre la vida laboral y la vida profesional, y un alto porcentaje de los grupos de investigación que respondieron, un 98%, dijeron que sí. Sin embargo, cuando ya explícitamente les preguntábamos qué tipo de medidas de equilibrio entre la vida personal y la vida laboral desarrollaban en sus instituciones, veíamos como, por ejemplo, solamente de los grupos que contestaron, solamente 63 grupos decían haber establecido políticas explícitas de promoción del horario flexible dentro de la institución. 39 de los grupos también decían que promover la posibilidad de trabajar algunos días desde casa, dar la posibilidad de trabajar desde casa. 41 grupos afirmaban que habían establecido o que tenían ya guarderías dentro de sus instituciones. 43 grupos decían que promovían el teletrabajo con medios telemáticos. 53 grupos decían que promovían la jornada reducida tras la maternidad. 38 grupos que también lo hacían para promover la jornada reducida tras la paternidad. 28 grupos afirmaban que habían establecido políticas para ampliar el periodo de maternidad. 20 grupos que lo habían hecho, que habían establecido ya políticas para ampliación del periodo también de paternidad. 37 grupos que habían establecido ya excedencia para cuidar hijos o dependientes con reserva del puesto. 15 grupos que habían establecido acciones específicas para apoyar el permiso de paternidad, y solamente 3 grupos de los que contestaron solamente decían que promovían medidas de recolocación laboral de la pareja
en caso de que la pareja tuviera que haberse trasladado geográficamente a otro lugar. Bien, respecto a las medidas de igualdad, quizás voy un poquito rápido, las medidas de igualdad, también les preguntábamos previamente si sus instituciones habían establecido políticas de igualdad a lo largo de este tiempo, de este periodo. Y un 98% decía que sí, ¿no? Sin embargo, otra vez veíamos que cuando ya preguntábamos por políticas específicas de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, vemos como solo 30 grupos de los que contestaron decían que habían establecido políticas de acciones orientadas a visibilizar esas medidas de igualdad que habían implementado en sus instituciones. 33 grupos decían que habían creado organismos de igualdad, ¿vale?, para fomentar la igualdad dentro de sus instituciones. 30 grupos decían que habían establecido medidas de promoción del acceso de mujeres a puestos de liderazgo. 38 grupos decían que habían promovido medidas para fomentar la igualdad de las mujeres en los órganos de selección. 28 grupos que habían establecido medidas para fomentar la reincorporación al empleo tras la maternidad. 38 grupos que sí que lo habían hecho también para fomentar la promoción. 34 grupos para fomentar, habían establecido medidas también para fomentar la igualdad en la formación del personal. 41 grupos que habían fomentado también medidas para la igualdad en la contratación de personal. Y 50 grupos decían que sí que habían establecido en general políticas que engloban a otras diferentes subpolíticas relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres. Bien, respecto a las barreras que tanto todos los grupos de investigación, en este caso masculinizados y feminizados, cuando les preguntábamos qué barreras consideraban que se encontraban las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad en el ámbito de la investigación TIC, vemos como la mayor parte de los grupos de investigación contestaba que una de las barreras principales era la conciliación entre la vida personal y la vida laboral. De entre ellos, el 67% son grupos feminizados. Después, bastantes grupos contestaban que uno de los problemas para acceder a puestos de responsabilidad para las mujeres era la ausencia de una masa crítica de mujeres dentro del ámbito de TIC. Es decir, hay pocas mujeres que estudian estudios relacionados con las TIC, por eso pues hay menos mujeres que puedan luego también querer estar en puestos de responsabilidad. De entre estos, aquí vemos como mayoritariamente son los grupos masculinizados los que han contestado que esta ausencia de masa crítica es la que supone una barrera para las mujeres a la hora de acceder a puestos de liderazgo. Dentro de otro tipo de barreras que consideraban también los grupos de investigación eran las barreras vinculadas a lo que es hacer una carrera académica, a lo que es la dificultad de la carrera académica, dentro de los cuales el 63% eran grupos feminizados. La falta de interés de las mujeres respecto a los puestos de responsabilidad también era un aspecto que se consideraba y sobre todo esto se daba en mayor medida en los grupos masculinizados. El 90% de los que contestaron que las TIC, se trata de un sector masculinizado, se trata de un sector que discrimina en cierta medida a las mujeres. De aquí ha habido una tasa de respuesta menor y de los pocos grupos que han contestado, el 90% son feminizados. Los estereotipos culturales también se destacan como una de las barreras principales para el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad en estos grupos de investigación, y dentro de
de este aspecto, el 60% son grupos feminizados. Aquí solamente grupos feminizados han contestado que una de las barreras principales para acceder a este tipo de puestos de responsabilidad son barreras institucionales. Y luego hay grupos que consideran que no hay ninguna barrera, que no existe ninguna barrera al hecho de que las mujeres puedan acceder a puestos de responsabilidad en estos grupos de investigación, y de entre ellos, de estos grupos que consideran que no hay ninguna barrera, 63% son grupos, una masa crítica de mujeres, grupos feminizados. Bien, de toda esta información que hemos extraído, que hemos intentado resumir aquí, que espero haber sido lo suficientemente concisa y analítica para haberlo explicado con bastante claridad, podemos extraer algunas conclusiones de las cuales pues vemos que, a pesar de que el sector TIC sigue siendo un sector masculinizado, hay una masa crítica de mujeres en estos grupos. He olvidado decir que el porcentaje de grupos feminizados es de 55%, los que han contestado. Entonces, dentro de ser un sector masculinizado, pues hay una masa crítica de un 55% de mujeres, y eso da un poquito de esperanza al hecho de que haya más mujeres en estos grupos de investigación, en este sector. Al hilo de lo que he comentado, hay muy pocas mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en comparación al número de hombres. Hemos visto cómo los grupos de investigación que tienen una masa crítica de mujeres, grupos feminizados, son grupos que obtienen unos buenos resultados científicos, lo cual también es muy interesante de destacar. Aquellos grupos también que tienen una masa crítica de mujeres, que son grupos feminizados, son grupos que promueven más medidas relacionadas con la promoción del talento, de independencia que sea más focalizado en mujeres o no. Las políticas dentro de lo que es, a pesar de que los grupos de investigación dicen que sí han establecido políticas de equilibrio, de fomento de equilibrio de la igualdad y de equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, son pocos grupos los que realmente han aplicado este tipo de medidas.